Iniciamos. Los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela indicaron que no han participado en el peritaje que ha desarrollado el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. En un mensaje en redes sociales, la Mesa de la Unidad Democrática solicitó al Consejo Nacional Electoral la publicación de las actas de la elección presidencial del 28 de julio y sus posteriores auditorías. Según el director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, hay opacidad en el trabajo del Consejo Nacional Electoral después del 28 de julio. Asegura que solo genera desconfianza con todo lo que ha pasado después de la elección presidencial. Escuchemos. Nosotros como Observatorio Electoral Venezolano logramos recoger no un número demasiado elevado, pero sí algunas tantas actas de este proceso electoral del 28 de julio. En ocasiones anteriores, cuando nosotros recogíamos algunas actas, luego verificamos si esas actas coincidían o no con la información que suministraba el Consejo Nacional Electoral. Y podíamos hacerlo porque efectivamente en la página del Consejo Nacional Electoral los detalles de cada una de esas actas estaban allí recogidas. En esta oportunidad, ¿qué hacemos con las actas que recogimos? Bueno, claramente no podemos verificarlas, contrastarlas con las actas del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral no las ha publicado. Sin embargo, sí lo hemos hecho con las actas publicadas por la plataforma unitaria, y ahí sí, extrañamente, nos produce coincidencia absoluta de esas actas que nosotros recogimos con lo que allí ocurrió. Lander indicó que para que pueda haber transparencia en el trabajo que realizan en el Tribunal Supremo de Justicia, debe haber testigos de todas las tendencias. También aclaró que la Sala Electoral del máximo tribunal del país está usurpando funciones del poder electoral. Pero desafortunadamente, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no puede usurpar funciones que son del Consejo Nacional Electoral. Quien tiene que dar esa información detallada es el Consejo Nacional Electoral, y lo que eventualmente podría ocurrir si alguien quiere impugnar los resultados de las elecciones, que eso no es lo que está en la solicitud hecha a la sala electoral. Impugnar es decir, pasó tal cosa y yo no estoy de acuerdo con eso y me parece que hay que revisarlo para ver los resultados reales. Según Luis Lander, el Consejo Nacional Electoral es el único que puede publicar los resultados electorales acta por acta. Por otro lado, aseguró que no es factible que se repitan las elecciones. En España, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, solicitó al Consejo Nacional Electoral en Caracas la publicación de actas del 28 de julio. Escuchemos. En Venezuela tiene que prevalecer la democracia sin injerencias de ningún tipo y respetando la soberanía de los venezolanos y las venezolanas. Es evidente que tiene que poder haber una muestra de esas actas, que es lo que están pidiendo los principales países del mundo, que podamos ver esas actas y, para una vez vistas, poder respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano, que es quien tiene que decidir su gobierno. Del Partido Popular, pues ¿qué quiere que le diga? Es un partido que apoya en España el golpismo judicial, pues va a apoyar a la derecha más golpista de toda América Latina, no me sorprende. Entre tanto, el Foro Penal en Venezuela contabiliza 1.505 personas detenidas, productos de la represión posterior a las elecciones presidenciales en el país. Les presentamos de inmediato el balance. Los tres estados que más detenciones hemos recibido reporte es Distrito Capital con 315 personas, Carabobo con 196 y Anzoátegui con 114, de los cuales 200 son mujeres, 129 son adolescentes, 14 indígenas y 18 personas con discapacidad o necesidades especiales. Al día de hoy solamente han habido 90 liberaciones. La jurista habló sobre el trato que están dando a los detenidos en los calabozos de la Policía Nacional en la zona 7 del municipio Sucre del estado Miranda, la cárcel de Tocuyito y Yare 3. Información que nos llega a los propios familiares de estas personas, al menos de estas personas, 18 personas discapacitadas, pues ellos nos comentan que lamentablemente no les permiten su respectivo tratamiento. Hay personas que sufren ataques de epilepsia, hay personas que sufren de ataque de ansiedad, hay personas, sobre todo hay un adolescente que es un niño de la condición autista,
Y pues estas personas son bastante delicadas. Nos ha llegado también el reporte del mismo familiar que nos está pidiendo el apoyo para ellos poder denunciar esta situación, que por lo menos al caso hay un adulto que también es del espectro autista, donde cuando le dan estos ataques de ansiedad, él se pone como muy violento y en vez de tratar de buscar otro mecanismo, los custodios, para poder tranquilizar a este joven, pues lo que hacen es que lo empiezan a golpear y pues la condición se empeora. Toda esta cifra de detenidos han sido presentados en tribunales imputados con delitos relacionados al terrorismo. Nosotros, como había comentado, tenemos 1.505 reportes, de los cuales estos 1.505 todos fueron presentados. Todos fueron presentados. Ellos, en su mayoría, son delitos de terrorismo, instigación al odio, desobediencia, resistencia a la autoridad, en su mayoría son esos delitos. Y a los adultos que agarraron donde habían adolescentes, otro de los delitos es uso de adolescente para delinquir. Desde el Foro Penal tienen la información de que los detenidos que se encuentran en las diferentes prisiones en Caracas y Miranda están separados de la población general reclusa. En base a información, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos denunció el secuestro de la voluntad popular en Venezuela y la comisión de crímenes de lesa humanidad luego de las elecciones presidenciales. Les presentamos los detalles. Más de una veintena de expertos internacionales en derechos humanos condenaron las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Rechazaron las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura, vulneraciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que instaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional a adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables de dichos delitos y no permitir la impunidad. Los especialistas hicieron un llamado a la comunidad internacional expresando su preocupación por la situación en Venezuela, asegurando que el Consejo Nacional no cumplió con los requisitos mínimos en la Constitución y leyes internas y en cambio la oposición publicó las copias de las actas que dan un resultado opuesto por un amplio margen, así lo indica el comunicado. En ese sentido, enfatizaron que el Tribunal Supremo de Justicia carece de competencia para dar respuesta al recurso interpuesto por Nicolás Maduro. Explicaron que, de acuerdo al derecho interno, el único órgano competente para emitir y verificar resultados es el Poder Electoral. Además, alertaron que el TSJ y otros tribunales en el país carecen de independencia política. Asimismo, recordaron que la protesta pacífica es un derecho constitucional. Igualmente señalaron que se debe respetar la libertad de expresión en Venezuela, donde, a juicio de los especialistas, se viola la soberanía popular. Por todo ello, exhortan a la comunidad internacional a adoptar medidas de acuerdo con el derecho internacional para que en el país haya una transición democrática. Amigos, por su parte, Edmundo González Urrutia se pronunció sobre la aprobación de la ley de regularización de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Escuchemos lo que dijo. Por medio de la red social X, Edmundo González aseguró que la ley de fiscalización de las ONG es un peligroso instrumento de censura y arbitrariedad que atenta contra los derechos humanos y obstaculiza el camino a una transición democrática. Más temprano, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró que la nueva ley aislará aún más a Nicolás Maduro de la comunidad internacional y lo calificó como un ataque a la sociedad civil. El pasado 15 de agosto, la Asamblea Nacional de 2020 aprobó por unanimidad la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro en Venezuela, la cual fue propuesta por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Para Cabello existen al menos 62 ONG
financiadas por el gobierno de Estados Unidos que operan para presuntamente generar desestabilización en el país, refiriéndose a las protestas postelectorales. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud en Venezuela anunció un plan de vigilancia epidemiológica ante el riesgo mundial por la viruela del mono. Veamos qué contempla. A través de un comunicado desde la administración de Nicolás Maduro, indicaron que se trata de un plan a implementarse en los puertos y aeropuertos del país para viajeros provenientes de países afectados por la viruela del mono o Mpox. En este sentido, Venezuela hará seguimiento a los viajeros que provengan de países donde existe confirmación de brotes. Para ingresar al país, deberán reportar en la ficha vigilancia epidemiológica, su estado de salud y datos personales para su seguimiento médico. De acuerdo a lo indicado, el país comenzó los trámites correspondientes para adquirir la vacuna que garantiza el fortalecimiento del cerco epidemiológico a grupos de población con alto riesgo de exposición. Las autoridades sanitarias afirmaron que los médicos y el personal de salud de Venezuela están preparados y a través del Ministerio de Salud se les garantizará lo necesario para las pruebas moleculares y la atención en caso de detectar un caso positivo. Igualmente dijo que llevarán adelante campañas de información para advertir a la población sobre los síntomas, medidas preventivas y la importancia de acudir a un centro sanitario ante cualquier sospecha. La viruela del mono es una enfermedad infecciosa que puede provocar erupciones dolorosas, inflamación en los ganglios y fiebre. Se transmite por el contacto estrecho de piel con piel o piel con mucosas, como la saliva, sobre todo en las relaciones sexuales o a través de objetos contaminados y heridas punzantes.